Buenos días, vamos a ver el tema de alergias en el lactante. Lo que vamos a realizar es checar el tema y después pues en los comentarios o mensaje privado me hacen preguntas y hacemos revisión del tema. Vamos a ver que las alergias en el lactante, según la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, bueno, pues eh, hay que definir muy bien, hay que diferenciar lo que es varios términos que se usan en común, que sean usado como si fueran sinónimos y no siempre es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la hipersensibilidad habla de los signos o de los síntomas, no es tanto la enfermedad, sino qué signos o qué síntomas tenemos, ¿no? Y va a tener diferentes grados de hipersensibilidad la persona, ¿no? Y si es una hipersensibilidad a los alimentos, bueno, pues es una reacción adversa a los alimentos, pero cualquier reacción adversa, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor una intoxicación, puede ser alguna incluso respuesta del sistema enzimático por un error innato del metabolismo, se va a llamar hipersensibilidad a los alimentos. Sin embargo, el término alergia es reservado solamente para aquellas reacciones donde tiene una respuesta inmunológica y que es una respuesta inmunológica pues exagerada, ¿no? Desproporcionada. Cuando hay esta hipersensibilidad alérgica, es una alergia alimentaria, ¿no? Eh, si no se comprueba que tenga todos los elementos, bueno, para hacer una alergia se le llama hipersensibilidad no alérgica. Y la atopia es la tendencia familiar o personal a producir anticuerpos, ¿no? En dosis bajas, ¿no? Generalmente son a proteínas y tiene mucho que ver con reacciones de asma, rinoconjuntivitis, eczema o dermatitis. No son de riesgo para la salud, no son mortales. Es, por ejemplo, la persona que es alérgica al polen, pero no es grave, ¿no? No entra en un shock anafiláctico, sino que empieza a estornudar, tallarse los ojos, tener lagrimeo, sin otra complicación. Ajá. Eso es lo que sería la atopia. Ajá. Y el alergeno, pues vamos a ver que es un elemento que produce la reacción alérgica, la respuesta alérgica. Y lo que sí es grave, la anafilaxia, ¿no? La reacción de hipersensibilidad exagerada, donde se pone en riesgo todo el sistema. Es mortal, una anafilaxia puede ser mortal. Una atopia no, una atopia es muy molesta y se atiende quitando el alergeno. La anafilaxia, además de quitar el alergeno, hay que tener tratamiento de urgencia para evitar que esa reacción cause la muerte de la persona. Este cuadro ya lo hemos visto en errores innatos del metabolismo. Aquí lo que quiero ver es que hay reacciones adversas inmunomediadas, que son las alergias, ¿no? Y bueno, esto es nada más una presentación. Aquí vamos a ver que hay alergias que son inmunológicas, o sea, la respuesta inmunológica, que es una alergia del sistema gastrointestinal, y las no inmunológicas, que son intolerancias, como las tóxicas, ¿no? Que es casual, no lo que les decía, la respuesta a una toxina, y las no tóxicas, que tiene más bien que ver con estructura del metabolismo de ciertos alimentos relacionado con enzimas, por ejemplo, o con reacciones farmacológicas. Esto, aquí entran, habíamos comentado, los errores innatos del metabolismo. Sin embargo, las alergias tienen que ver la respuesta inmunológica, que puede ser mediadas, principalmente las alimentarias son mediadas por la inmunoglobulina E, que puede ser una reacción inmediata o una reacción tardía. Y hay otras reacciones que tienen que ver con la inmunoglobulina A, las células T o algunos inmunocomplejos. No es común, lo más común que vamos a ver nosotros son las mediadas por inmunoglobulina E. Vamos a diferenciar, ¿no? Entre una alergia alimentaria a una intolerancia alimentaria, pues el inicio de los síntomas en la alergia puede ser agudo, puede ser de minuto a 3 horas, y en la intolerancia puede ser agudo, crónico, puede ser horas o días después de la ingestión del alimento. Los síntomas típicos igual tienden mucho a respuesta sistémica, ¿no? Hay irritación de la piel, de mucosas en lo que es la alergia, hay vómito, hay hipotensión, broncoespasmo, que son las de riesgo, congestión nasal, etcétera. Y en la intolerancia, pues va a haber más bien problemas gastrointestinales como inflamación, diarrea, dolor abdominal, etcétera. ¿Qué tan seguido va a aparecer esta alergia? Pues siempre que haya exposición al alergeno se va a presentar.
y la intolerancia puede crecer o declinar. Por eso parece que hay alergias que desaparecen, pero en realidad pudo haber sido una intolerancia alimentaria que se hizo tolerante la persona, maduró su sistema digestivo y tuvo el proceso para hacer la digestión adecuada. Órganos afectados múltiples en la alergia, por el respiratorio, oftálmico, digestivo, y la intolerancia alimentaria solamente el tracto intestinal. Por eso hay vómito, hay diarrea, inflamación, ¿no? Em, ¿Cómo se diagnostican? Bueno, en las alergias hay que aplicar el prick test y la inmunoglobulina sérica específica, además de una prueba de tolerancia oral. Incluso hay pruebas cutáneas, ¿no? De exposición al alergeno para ver qué reacciones hay. Y en cambio, en la intolerancia, pues el manejo es una dieta de eliminación, quitar los alimentos que suponemos desencadenan esa intolerancia para que no haya más respuesta orgánica. Y riesgo de anafilaxia sí, que haya una situación grave que ponga en riesgo la vida, y en la intolerancia no. Este es un ejemplo de la diferencia entre alergia e intolerancia. La alergia a la proteína de la leche y la intolerancia a la lactosa no es lo mismo, ¿sí? Si se fijan, el sistema afectado en la alergia a la proteína de la leche va por sistema inmune y la intolerancia a la lactosa es un funcionamiento inadecuado del sistema digestivo que tiene que ver con la deficiencia de lactasa intestinal. No es tanto la reacción inmunológica, no es la presencia de anticuerpos eh, reaccionando a la presencia de la proteína o de la lactosa, sino falta una parte del sistema digestivo, que es la lactasa, y eso hace deficiente su aprovechamiento. Por eso puede desaparecer la intolerancia a la lactosa, porque si es un niño, un bebé que madura su sistema digestivo y después empieza a producir cantidades adecuadas de lactasa, pues puede ser tolerante a esa lactasa. Y viceversa, en el anciano se van perdiendo funcionalidades, se van perdiendo procesos digestivos y disminuye la producción de lactasa intestinal, lo cual lo predispone a una intolerancia a la lactosa pues en edad adulta, adulto mayor. En cambio, la alergia a la proteína va a ser siempre presente, va a ser una reacción siempre a la proteína, donde va a comprometer muchos sistemas. Puede ser diferentes grados de complicación, puede llegar hasta el choque anafiláctico. La prevalencia es principalmente en niños menores de 5 años. Eh, Quizá pueda haber remisión espontánea con el crecimiento, no es comprobado y no es una norma. Y lo ideal pues es quitar en la dieta lo que es el producto lácteo, ¿no? Y otros que tengan trazas de lácteos. Hay algunos pacientes que con un poco de restos de leche reaccionan, ¿no? Porque está presente la proteína. Y bueno, pues la intolerancia, ya sabemos que quitamos los alimentos con lactosa y poco a poco podemos incluirlos, ¿no? De los papás que son alérgicos, bueno, pues el 25% de ellos sospechan que su hijo tiene una alergia verdadera, ¿sí? Sin embargo, solo del 2 al 10% de esos niños, ¿no? De esos casos que se presentan, van a tener en realidad una alergia, ¿no? Y van a ser diferentes grados de complicación y gravedad. Se desarrolla durante los 2 primeros años de vida, ¿sí? Con mayor prevalencia en el primer año, y va a disminuir progresivamente y permanece estable alrededor de los 5 años, ¿no? El 1 o 2% puede tener algún grado de estabilidad que ya no se complica aún más esa alergia. Y varias sensibilizaciones alimentarias se pueden perder a lo largo de la vida. A lo mejor son alergias muy, muy ligeras, que tienden más a la atopia, y eso, bueno, a lo largo de la vida puede disminuir su reacción. Y los niños con alergias alimentarias, especialmente las que tienen respuesta de las inmunoglobulinas E, van a tener alto riesgo de desarrollar otras alergias alimentarias y o respuestas a alergenos inhalantes, ¿no? O sea, es decir, pueden presentar algún tipo de asma, por ejemplo, de rinitis, de broncoespasmo, además de la alergia alimentaria. Este es el proceso, cómo reacciona el cuerpo ante la enfermedad alérgica y obviamente pues es mediada por inmunoglobulina E. Y primero llega el alergeno, ¿no? A la submucosa. Este alergeno se presenta a la célula presentadora de antígeno y activa a los linfocitos B, y pues estos son los productores de la inmunoglobulina E específica.
Esta inmunoglobulina E se va a unir a los basófilos y a los mesófilos, se quedan pegados en su membrana y se van a instalar en las mucosas digestivas, ¿sí? Van a quedar permanentemente las mucosas digestivas, respiratorias y tejidos epiteliales, ¿sí? Puede estar hasta 12 semanas ahí instalado esta reacción de la inmunoglobulina E. Ya que se instaló y se vuelve a tener la reexposición al alergeno, la alergia se desencadena porque este alergeno reacciona con el contacto de estos basófilos que tienen esta inmunoglobulina en su membrana. Hay esa reacción y entonces por la reacción de los basófilos a la segunda exposición al alergeno, se van a liberar los mediadores primarios y secundarios que nos van a dar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la histamina se va a liberar, causando efectos clínicos como asma, fiebre, urticaria, que es comezón, que es eh, sensación de ronchas y de necesidad de rascarse, ¿no? Este es el proceso que va a pasar con diferentes alergenos. Esta es la reacción inmunológica que va a tener el organismo. Eh, la clasificación de las alergias se vamos a dividirlas en inmunoglobulinas, mediadas por inmunoglobulinas mixtas o no mediadas por inmunoglobulinas. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la alergia al polen, ¿no? La urticaria, la rinoconjuntivitis, que luego es atópica, los problemas gastrointestinales, la anafilaxia, fíjense bien, la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos es muy interesante porque eh, se come algún alimento y se hace algún ejercicio y hay una reacción multisistémica, sobre todo con cereales y frutos. Eh, el mixto puede haber dermatitis atópica o puede haber gastroenteropatía eosinofílica. Los eosinófilos aumentan en cantidad, por eso es mixta, porque además de la presencia de la inmunoglobulina E, también los eosinófilos colaboran con la respuesta alergénica. Se ha relacionado este tipo de alergia, este tipo de mecanismo, con cuadros de cólico del lactante, estreñimiento y reflujo gastroesofágico. Hay que descartarlo para poder atender bien a nuestro niño, porque si suponemos que el niño tiene gases y en realidad lo que tiene es una respuesta inmune, pues aunque la mamá le saque los gases, lo ponga en la posición adecuada, acompañe, cualquier procedimiento que haga, mientras no haya cambio en su alimentación, pues va a seguir presentando esos síntomas. Y el mecanismo de la reacción no mediada por inmunoglobulinas, pues también va a tener reacciones agresivas, ¿no? Es de las presentaciones más agresivas con deposiciones mucosanguinolentas, con vómitos, diarrea, acidosis, deshidratación, infiltrados pulmonares, ¿sí? Y aquí en este es donde vamos a agrupar a la enfermedad celíaca. Lo común, lo que pensaríamos es que fuera mediada por inmunoglobulina E, sin embargo, no lo es, tiene más que ser reacción de las células y por eso está clasificada en este grupo. Lo más común de alimentos que producen alergias según los grupos de edad, pues en lactantes es la leche de vaca, el huevo y los cereales, por eso luego tenemos cierta reserva en administrárselos a los lactantes. En niños, la leche igual, huevo, maní, almendras, avellanas, soya, trigo, pescados, mariscos, y en adolescentes modifica un poco, ya no hay tantos que tengan que desarrollen la alergia a la leche de vaca, pero sí al maní, almendras, avellanas, pescado, mariscos, legumbres y frutas. Y algo muy importante es pues que sepamos cómo se diagnostica estas alergias. Según el mecanismo inmunológico, vamos a ver cuáles son las series diagnósticas, que normalmente tiende a ser la historia clínica y el análisis de la inmunoglobulina sérica para ver si tiene relación o no con si está mediado por esa inmunoglobulina. Y después de descartarla, se aplica las pruebas cutáneas de lectura inmediata o de provocación controlada, reacciones controladas para ver qué tanto se desarrolla esa reacción en el cuerpo. Es el ejemplo de los dermatólogos y alergólogos que ponen puntitos de diferentes tipos de alimentos y ven dónde se reacciona. Esa es la reacción controlada, por ejemplo. Em, Además, se puede utilizar el test de parche atópico, la endoscopia y la biopsia para ver la causa de la reacción en los tejidos, sobre todo en aquellas que son mediadas por células.
Hay una reactividad cruzada. ¿Qué quiere decir? Que hay algunas alergias que pueden causar también otra alergia en otro alimento que no tienen nada que ver. Por ejemplo, los cacahuates pueden causar alergias, algunas leguminosas y algunas oleaginosas. La alergia al salmón, por ejemplo, puede causar, o sea, puede presentar alergia a otros peces. Marisco igual a otros a mariscos, el camarón a otros mariscos, el trigo a otros granos, ¿no? Que de repente también sea alérgico al arroz, por ejemplo, em, o al, no sé, a la cebada, ¿no? Al centeno, al amaranto. Fíjense, la leche de vaca siempre se ha pensado que tiene que ver, que si se da leche de cabra no va a haber respuesta inmunológica. Sin embargo, si hay un riesgo, es un 92% de riesgo, es muy, muy alto, entonces no es una opción la leche de cabra como para suplir el consumo de leche de vaca. Los que tienen alergia al polen pueden tener alergia a algunas frutas como la manzana o la pera. Los que tienen alergia al durazno pueden reaccionar también a la manzana, a la cereza, a la uva, a la ciruela. Fíjense cómo no tienen nada que ver las alimentos, pero se reaccionan en otra parte, ¿no? Otras frutas, ¿no? Y los que tienen alergia al látex también pueden desarrollar alergia al kiwi, al plátano y al aguacate y viceversa, ¿sí? Es un riesgo. Es de alto riesgo que el de látex produzca una alergia al kiwi, plátano y aguacate que al revés, que los que tienen alergia a las frutas presenten una alergia al látex. Es muy pequeño la frecuencia, pero puede presentarse. Fíjense cómo estos dos son los más altos, la leche de vaca y el melón son los alimentos con más reacción. El que tiene alergia al cacahuate normalmente nada más es al cacahuate, tiene un riesgo muy pequeño de presentar otro tipo de alergia. Los mariscos es alto, ¿no? Y los otros, bueno, no está tan alto, pero pues existe ese riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar los casos que tenemos de sospecha de alergia a los alimentos? Primero vamos a hacer su historia clínica, vamos a ver si hay antecedentes familiares de la atopia, de la reacción, no necesariamente de alergia, sino de atopia. Y vamos a empezar con una dieta de eliminación. En lo que investigamos bien cuál es el caso, vamos a hacer dieta de eliminación basándonos en los antecedentes familiares. Vamos a ver si hay una posible reacción mediada por inmunoglobulina E y se hace la prueba, ya sea la específica o la de PRIC. Si es positivo, bueno, se hace un diagnóstico de alergia alimentaria y se hace un seguimiento y una derivación, por ejemplo, al alergólogo, ¿no? Si el pediatra hace el proceso de diagnóstico, bueno, el alergólogo es el que va a terminar el tratamiento. Si sale negativo, bueno, vamos a hacer una reintroducción del alimento para ver la tolerancia. Eh, por ejemplo, si hay una sospecha de alergia a los alimentos, pero es una reacción no mediada por inmunoglobulina o es mixta, si fuera alguno de los casos de enfermedades de proctocolitis, cólico, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, eczema, daríamos una dieta de eliminación y esta dieta de eliminación podría dar si da una mejoría, se reintroduce el alimento, si sigue con síntomas, se mantiene la exclusión, si se quitan los síntomas, damos un seguimiento. Si no hay mejoría, hay que reintroducir el alimento y reconsiderar otro diagnóstico y otra derivación, ¿no? No podemos quedarnos la suposición, sino debemos de seguir avanzando en este diagnóstico. En los casos con enteropatía, enterocolitis, esofagitis eosinofílica y gastroenteritis eosinofílica, eh, podríamos quitar algunos alimentos que si hay antecedentes familiares de atopia, pero lo que hay que hacer de inmediato es la derivación. Y en formas graves, igual la dieta de eliminación y la derivación, ¿sí? Cuando hay sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, según la gravedad de los síntomas, si el niño tiene síntomas graves, se retira a la mamá, ¿no? El niño es lactante, entonces a la mamá se le quita la proteína de la leche de vaca de su alimentación y el huevo. Si el niño solamente tiene cólicos, no quiere decir que tenga la alergia a la proteína, porque ahorita, por ejemplo, me han llegado varios casos de mamás recién aliviadas, acaban de parir recientemente, y el pediatra les quitó proteína de leche porque estaba teniendo muchos cólicos el niño. Pero no estamos haciendo este proceso de sospecha de alergia, solamente quitó las proteínas y a ver qué pasa, ¿no? Y empezamos a desnutrir a las mamás porque no tienen fuente
de proteínas, de vitaminas, de minerales adecuado y empieza a desnutrirse la mamá, ¿no? O a malnutrirse, sin efectos sobre los cólicos. Si los síntomas son leves y moderados, seguimos con la lactancia materna, quitamos a la mamá la proteína y el huevo y evaluamos si hay mejoría o no. Si no hay mejoría, reintroducir dieta normal a la mamá y considerar otros diagnósticos. En cambio, si veo que sí hay mejoría, reintroducimos primero la leche, los derivados de lácteos. Si no tiene síntomas, se reintroduce el huevo y evaluar si tiene síntomas o no. Si tiene síntomas, entonces sí hay que quitar la proteína de la leche a la mamá. Y si se requiere quitar la leche materna al niño, al menor de 6 meses, vamos a darle una fórmula hidrolizada, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero fíjense, ¿cuánto tarda en que quitemos la lactancia materna a un niño con alergia a la proteína de la leche? Es un proceso muy largo, muy detallado, tiene que ser muy minucioso el manejo para que lo podamos determinar, ¿no? Necesitamos hacer estudios de laboratorio. No puedo, por un síntoma, asumir que es alergia a la proteína de la leche de vaca y quitar la lactancia materna. Eso sería un error muy grave para la nutrición del bebé. Si el lactante ya es positivo con alergia a la proteína de la leche de vaca y es una alergia no mediada por inmunoglobulina E, le vamos a dar una fórmula hidrolizada, vamos a verlas más adelante. Si existe mejoría, se le da seguimiento, esa fórmula y seguimiento. Si no existe mejoría, se le da una fórmula elemental. Cuando es una alergia mediada por inmunoglobulina E, se le da una fórmula hidrolizada o una fórmula de soya en 6 meses, más o menos, más de 6 meses. O sea, fórmula hidrolizada es en menores de 6 meses y fórmula de soya en mayores de 6 meses. Y vemos si hay mejoría. Si sigue mejoría, bueno, mantenemos esa lactancia y si no, vamos a usar la fórmula elemental, es una fórmula muy, muy simple que el niño no tiene que digerir, que ya no tiene las proteínas de gran calibre, ya son micromoléculas, ya son incluso los aminoácidos simples, que va a ser más difícil que pueda digerir el paciente. Y aquí hay ejemplos de qué opinan grupos de expertos, ¿no? Sobre los parámetros que se debe de hacer en los niños en lactantes, ¿no? Se les da dieta durante la gestación y lactancia. Nadie recomienda una dieta especial para la mamá. No hay una dieta especial, no hay una dieta que limite. No existe una recomendación como tal. La lactancia materna mínimo los 4 meses, en dado caso que sea algo grave, bueno, se retiraría, pero si no, por lo menos los 6 meses, ¿no? Fórmula, pues hablan de los hidrolizados extensos o parciales, ¿sí? Con lactancia, si el niño tiene lactancia artificial, o sea, no tiene lactancia materna, igual vamos a dar hidrolizados extensos o parciales y se usa, pues aquí recomiendan una fórmula adaptada, ¿no? No recomiendan, o sea, la única recomendación de introducción de sólidos es pues que sea a partir de los 6 meses, pero que también no se retrase después de los 7 meses, que era lo que ya habíamos visto cuando hablamos de alimentación complementaria. El tratamiento va a ser primero la eliminación estricta de la dieta del agente del alergeno. Ya lo tenemos identificado, se va a notar mucho cuando el niño come algún alimento que lo hace reaccionar, se va a notar de inmediato. Y esta dieta de eliminación, pues, conduce a la pérdida de reactividad. Muchos de los niños o de adultos lo pueden comer, a un tercio de niños o de adultos alérgicos, después de 1 o 2 años ya pueden reintroducir el alergeno. Hay que identificarlo muy bien, que quede muy claro cuál es el alergeno, porque si le doy a un niño una galleta, pues a lo mejor ahí está alergia a la proteína de la leche, alergia al cereal o alergia al huevo o intolerancia a la fructosa. O sea, hay muchas reacciones, ¿no? Hay muchos elementos de esa galleta, por ejemplo. Entonces hay que ver a qué está reaccionando ese niño. Ya que se identifica, vamos a instaurar la dieta de eliminación. Y bueno, hay que asegurar la colaboración del paciente, que si es menor, si es lactante, pues va a ser más fácil que nos ayude, pero también de los papás, educadores, de los encargados que tienen relación con su dieta. Y hay que reevaluar clínicamente o con pruebas complementarias para ver cómo está desarrollándose ese niño. Problemas en la dieta, bueno, pues que haya algún problema nutricional, por eso debemos de estar haciendo una valoración antropométrica normal y adecuada, igual que cualquier niño lactante de su edad, no cambia, no se modifica por ninguna causa. Vamos a hacer la sustitución de los alimentos eliminados por otros alternativos que permitan que
cubra su requerimiento de energía y de nutrimentos. Si se eliminan demasiados alimentos, ¿no? Hay niños que tienen alergias y atopias y reacciones e intolerancias a muchos alimentos. Bueno, pues quizá tengamos que suplementar vitaminas y minerales para alcanzar su recomendación diaria de consumo. Eh, ¿Qué otros problemas hay? Pues es que no hay cumplimiento por parte de la familia, ¿no? No están bien informados el paciente, sus cuidadores. Cuando son pequeñitos hay intercambio de alimentos entre niños, ¿no? Se comparten la comida y pues hay reacciones. Contaminación accidental del alimento, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los restaurantes pasa mucho que en cocina pican diferentes alimentos con el mismo cuchillo y pueden causar una combinación de alimentos. Es indispensable checar el etiquetado sobre los riesgos de trazas de alimentos. Por ejemplo, uno que es bien clásico, desde siempre lo hemos visto y cuando no había tantas alergias causaba extrañeza, es en Kellogg, ¿no? Que te dice que este cereal fue preparado donde hubo trazas de nueces, garbanzo, leguminosa, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que valorarlo. Y otra reacción que puede haber es la inhalación de vapores del alimento, o sea, ese olor, ese aroma al alimento, pues también tiene sustancias propias del alimento que puede causar la respuesta alérgica. Medidas preventivas, o sea, esto es prevención, ¿no? Lo que decíamos de alimentos alergénicos en el embarazo, pues cambiarlos, quitarlos no muestra utilidad. Vitamina D en el embarazo y en los primeros meses de vida pues, se puede relacionar con el aumento de alergias alimentarias. Podríamos suplementar para llegar a sus niveles adecuados de la mamá, tanto en el embarazo como en la lactancia. No hay evidencia que omega 3 nos implique beneficios. La cesárea potencia el desarrollo de alergias alimentarias por desregular la microbiota. Es necesaria la lactancia materna. No previene, pero pues protege, ¿no? Nutre al niño en lo que presenta, en lo que se equilibra o estabiliza esa alergia, ¿no? La introducción de alimentos alergénicos, antes se quitaban o no se daban, ahora está propuesto que se incorporen de forma precoz, es decir, antes se mandaban al año o a los 2 años, ahora se recomienda introducirlo un poco más temprano, quizá a los 11, 12 meses algunos y otros más temprano, ¿no? En la lactancia materna no hay beneficio la restricción de alimentos alergénicos solo cuando hay algún diagnóstico de certeza de alergia alimentaria, entonces vamos a hacer esa dieta de exclusión. Las fórmulas hidrolizadas solo cuando la lactancia materna no es posible, si no, no se recomienda, no es indispensable, ¿no? Y bueno, microbioma, prebióticos, indispensable que el niño tenga unos equilibrio en su microbiota, que tenga un desarrollo adecuado. Entonces, sí es indispensable darlos a la mamá en el embarazo, en la lactancia, y cuidar pues que el niño no esté presentando infecciones o diarreas que puedan alterar esa microbiota. Esta es otra combinación de fórmulas, ¿no? Propuestas de fórmulas lácteas según las presentaciones clínicas. Se les da, por ejemplo, la fórmula de aminoácidos, ¿no? Puede ser una primera opción, o la fórmula extensamente hidrolizada, que es la más simple, o la fórmula a base de soya, ¿no? Dependiendo la respuesta a la alimentación. Estos son algunos ejemplos de fórmulas que existen en el mercado. Si se fijan, es Neocate, libre de no láctea, a base de aminoácidos libres, o sea, está hidrolizada. No láctea, con hierro elemental, triglicéridos de cadena media, sin lactosa. Fórmula de continuación, esta es a partir de los 6 meses, altamente hidrolizada. Este es para niños altamente reactivos que tienen mucha respuesta alérgica. Y aquí, por ejemplo, son comparación de fórmulas, ¿no? La Alfaré es triglicéridos de cadena media sin lactosa, no tiene triglicéridos, el Nutramigen no tiene triglicéridos, pero también es sin lactosa. Altera no tiene triglicéridos de cadena media, pero sí tiene lactosa. Y aquí solamente Alimentum tiene triglicéridos de cadena media. Son opciones. No hay que confiarnos porque dice que es para niños con alergia. Hay que ver también cuáles tiene, ¿no? Altera tiene lactosa, tiene trazas de lactosa, entonces puede ser de alto riesgo para cierto grupo de niños, ¿no? Eh,
¿Cómo vamos a calcular la alimentación? Igual que cualquier niño, la única diferencia es quitar el alergeno, el causante de la alergia, y sustituirlo por algún otro alimento que pueda cubrir sus necesidades de energía, vitaminas, minerales y macronutrientes.